Preocupa a las organizaciones sociales del oeste de Montevideo los pocos avances en política alimentaria y la creciente llegada de relatos sobre adolescentes que padecen inseguridad alimentaria. El informe sobre este tema, sobre seguridad alimentaria y nutricional en hogares con niñas, niños y adolescentes hasta 12 años en el municipio A, fue elaborado por el programa APEX de la Universidad de la República y alerta sobre un 20% de los hogares con menores de 12 años que presentan inseguridad alimentaria grave. Si bien el aporte de las ollas y merenderos barriales o comedores escolares es clave para atenuar situaciones de hambre, están buscando impulsar políticas públicas para atender esta emergencia. Para eso, la Red de Ollas del Cerro está trabajando en una propuesta para universalizar la alimentación en la educación secundaria que le van a presentar a las autoridades. La Junta Departamental de Montevideo, por su parte, aprobó recientemente destinar el 100% del fondo de emergencia al eje alimentación del Plan ABC. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 27 grados a esta hora aquí en la capital. Una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso, con periodos de nuboso, ventoso, muy ventosos, vientos del noreste, norte entre 20 a 40 kilómetros por hora, con racha de 50 a 60 y además ocasionalmente pueden ser superiores, dice Inumet, con una máxima anunciada de 29 grados. Una advertencia meteorológica amarilla, fuertes vientos persistentes, aumento de gradiente de presión, comienza a generar un incremento en los vientos, dice Inumet, sostenidos desde el norte y noreste. Se prevén intensidades de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas que pueden llegar a los 60 y 80, dice. Este alerta se va a continuar monitoreando la situación y se va a estar informando, dice el organismo. Vamos a ver las cámaras, ahí están, del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia, Montero desde Bernardino Báez hasta Yauri, hay obras allí, Cádiz desde Luis Alberto de Herrera hasta Tomás Gómez Soro, también hay trabajos en esa zona de saneamiento, Burucuyá desde Goes hasta Cufré hasta las 17 horas también está trabajando una cuadrilla. Vemos los principales títulos de esta jornada. El GIAF trasladó al laboratorio los restos hallados en el batallón 14 que serán examinados para determinar la causa de muerte y extraer el ADN que enviarán a Córdoba para contrastarlos con el Banco Genético Regional. El fiscal Percivale da detalles de la causa. Sindicato de INAU denunció ante diputados la situación de crisis grave institucional por las carencias que atraviesa el organismo. El jefe de policía de Montevideo, Mario Delía, dijo que en Casaballe y Marconi, de enero a julio de este año, las rapiñas bajaron 42% y los hurtos 7% respecto al mismo periodo del año pasado. Los puertos de Montevideo y Maldonado recibieron 187 cruceros con 324.000 turistas a bordo que dejaron unos 17 millones de dólares al país. Este mediodía se reunieron representantes del Ministerio del Interior y el Sindicato del Transporte para coordinar acciones a efectos de prevenir posibles actos vandálicos contra unidades y personal durante el clásico del domingo. Continúan los ecos del hallazgo de los restos de esta persona detenida desaparecida en el batallón 14 de Toledo. Vamos a ampliar información con nuestra periodista Juliana Perdomo. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida. Buen mediodía para ti. Sí, Rosina, buen mediodía para todos. Vinimos al encuentro del fiscal de delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, tras culminarse las tareas en el batallón 14 en las últimas horas por parte del equipo de antropólogos. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, se inicia la etapa de identificación de estos restos óseos. ¿Cómo corren los tiempos a partir de ahora? Bueno, en el día de ayer a las 9:30, la coordinadora del equipo del GIAF, Alicia Luciardo, nos comunicó que habían terminado el levantamiento del cadáver, que es la primera etapa en toda escena de un hecho, y que a las 10 habían depositado el cuerpo en el laboratorio. Ahora la junta que hemos nombrado, la junta interdisciplinaria, conformada por la doctora Manikowski, Vallejos y la propia Luciardo,
son las encargadas de acondicionar el cuerpo, darle dignidad a la víctima. Luego de eso se pasará al ITF para rayos X y posteriormente ya viene el análisis de sexo, de tamaño y una aproximación de la edad, para luego sí extraer muestras de ADN y esas serán remitidas a la EAF de Argentina. Con este proceso, ¿cuándo estiman que sean enviadas a Córdoba? Todos los procesos son distintos, pero la identificación del sexo en el anterior caso de Amelia Sanjurjo llevó 16 días y en los anteriores la identificación definitiva hubo variantes, pero algunos estuvieron 1 mes y medio, otros 3 meses y el último tuvimos el gran problema. Yo calculo que en total podemos estar hablando que en 2 meses podemos llegar a tener la identificación de la persona hallada, siempre y cuando haya muestras suficientes como para hacer el cotejo. De no existir muestras, ahí sí todo cambia y habrá que ver otros caminos. ¿Puede favorecer a los plazos el hecho que mencionaba ayer Luciardo de que se cuente con una pieza dental y que también se hayan encontrado restos de prenda de vestir? No, lo importante en esto siempre es ADN. Si se extrae ADN, que generalmente se extrae porque el cuerpo estaba en buenas condiciones, no hay problema. El problema es si existe muestra en el banco de datos. Ese es el problema que puede suceder. Fiscal, quería consultarle por las declaraciones ayer del intendente de Canelones, que él manifestaba que el batallón 14 debería pasar a manos del Instituto Nacional y no de las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinión le merece a usted? No, yo creo que todo tiene que seguir su curso normal. El establecimiento pertenece al Ministerio de Defensa y corresponde que se mantenga así, por algo fue, por algo el Estado tomó la decisión en su momento de adquirir el previo y utilizarlo de la forma que se utiliza. Sin perjuicio de eso, la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene todas las posibilidades para intervenir y si hay algún inconveniente está la justicia, entre ellos está Fiscalía, para ordenar las medidas que entiendan pertinentes. Ayer Familiares manifestaba y pedía al sistema político que obligue a las Fuerzas Armadas a decir la verdad. ¿Se puede accionar algún mecanismo por parte del gobierno para acelerar los procesos de búsqueda? Bueno, eso no está en nuestras manos, eso son resortes del poder político. Yo creo que hay todavía mucho camino por recorrer. El Estado ha tomado decisiones importantes, pero tiene un gran debe en esta materia y sí, sin duda ese es un camino. Y nosotros estaremos a disposición en todo lo que sea necesario para cooperar en esta medida. Muchísimas gracias. No, por favor, a las órdenes. Bueno, era la palabra del fiscal Percivale a propósito de los hechos de la pasada jornada. Él explicaba cómo va a continuar el proceso de identificación de estos restos óseos a propósito de lo que fue esta situación allí en el Batallón 14. Muchas gracias, Juliana. Vamos a otros temas. El tema de portada. La red de ollas del Cerro de Montevideo está recibiendo demandas de instituciones formales para dar respuesta a situaciones de hambre en la población. En la mesa de diálogo que se realizó ayer en el Club Social Universal con representantes de la ANEP, la Intendencia, la Universidad, se planteó que el foco sean los adolescentes porque se siguen recibiendo llamadas por parte de jóvenes con situaciones de salud como desmayos, por falta de comida, que son derivados a distintas ollas y merenderos para que puedan tener porciones diarias. Hay un gran agujero que son los adolescentes, ¿está? Los que van a secundaria, los de UTUL, algunos tienen una respuesta, todas las otras respuestas son sumamente insuficientes. Y lo que hay que construir una propuesta para eso. Lo que nosotros transmitimos como red de ollas y como coordinadora de ollas es que nosotros construimos una propuesta, la llevamos al Congreso del Pueblo, que es la universalización de la alimentación desde la primera infancia hasta secundaria y UTU. Que hay una base de recursos, que es la misma, el impuesto a primaria. Bogliacini señaló que además de universalizar la alimentación, hay que incluir a los adolescentes en las políticas alimentarias teniendo como base el impuesto a primaria. Relatos actuales de mareos, de desmayos, y quiero, digamos, en la red de ollas nosotros vivimos recibiendo. Hoy la red de merenderos del Cerro está integrada por 12 ollas y merenderos.
La Junta Departamental de Montevideo votó un proyecto presentado por los ediles del Frente Amplio para destinar el 100% del fondo de emergencia al eje alimentación del Plan ABC. El edil Nicolás Laza dijo que un 3% de los hogares de Montevideo tiene inseguridad alimentaria, tanto moderada como grave. La iniciativa no contó con el apoyo del Partido Colorado. Nosotros en el año 2023, en la modificación presupuestal, previmos un fondo de emergencia porque esta Junta Departamental en este periodo y el último año del periodo anterior siempre de una manera u otra estuvo buscando colaborar. Bueno, lo que hicimos fue presentar un proyecto a la bancada del Frente primero. En la bancada del Frente tuvo acuerdo y lo presentamos ayer en sala para poder destinar el 100% del fondo de emergencia de este año al eje alimentación del Plan ABC. ¿Cuál fue el argumento de los partidos para no acompañar el proyecto, sobre todo el Partido Colorado? Bueno, el Partido Colorado, el planteo que hizo en sala fue que que no había tenido el tiempo, quiero ser muy cuidadoso porque fue así el planteo, que no habían tenido el tiempo de verificar algunos datos que yo había planteado en la justificación, digamos, en la argumentación. Tiendo a pensar, eran datos que tenían que ver con la inseguridad alimentaria, lo que hice fue comparar el informe de prevalencia de inseguridad alimentaria que hace el INE, o sea, el Instituto Nacional de Estadística, comparé el del 22 con el del 23, y para el caso de Montevideo se produce un incremento de la inseguridad alimentaria, tanto en la moderada como en la grave. Entonces, realmente eso nos preocupó. Estamos hablando de un 3% de los hogares de Montevideo que tienen inseguridad alimentaria grave. En este quinquenio hubo menos asignación presupuestal y menos ejecución por parte de ANEP, además de menor gasto en infraestructura y recortes salariales. Esto lo denunció Walter Fernández Val, que integra la delegación docente del Consejo Directivo Central de la ANEP. En 2019 tenía un gasto por alumno de 139.000 pesos al año, en términos constantes, pesos actuales. 2020, 2021 y 2022 ese gasto por alumno se redujo, ahora en 2023 hay 143.000 pesos, o sea, es más que 2019, pero no porque haya más presupuesto, aunque parezca paradójico, sino porque hay una disminución de la matrícula de alrededor de 25.000 estudiantes menos debido a la baja de la tasa de natalidad dramática que enfrenta nuestro país. En inversiones, en infraestructura, ya sea de centros nuevos, ampliaciones o mantenimiento, digamos que la inversión es menor que el periodo pasado y mucho menor que el periodo 2010-2015. En síntesis, tenemos menos asignación presupuestal, tenemos mucho menos ejecución presupuestal por parte de la ANEP, menor asignación, menor ejecución, menor gasto por estudiante, menor gasto en infraestructura, recortes salariales. ¿En qué implica todo esto? Una disminución de la calidad de la educación pública. ¿En qué sentido? Menos grupo de clase, mayor cantidad de alumnos por grupo, en algunos casos superpoblación, menos becas, menos horas de tutoría, recorte de 20.000 horas de coordinación en educación secundaria. El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, presentó a Diego Labat como ministro de Economía en caso de ganar las elecciones nacionales. Labat integró el equipo económico de gobierno hasta hace algunos días y Delgado señaló que fue uno de los responsables en poner la casa en orden. Estamos ante el mejor equipo de economía que ha tenido el Uruguay. Y lo quiero decir con orgullo. Y quiero agradecerle a cada uno que haya aceptado participar en el equipo económico del próximo gobierno nacional. Lo que quiero anunciar hoy, además de presentar a algunas de las personas que van a integrar este equipo económico, de las que están en la mesa y muchos de las que están ahí, es especialmente presentar a quien va a dirigir este equipo y liderarlo, a quien va a ser el futuro ministro de Economía, el economista Diego Labat. Agradecerle un economista de renombre que ha sido la cara visible de tener la inflación a los niveles más bajos en los últimos 18 años
pero a su vez ha trabajado en armonía con todo este equipo económico que nos llena de orgullo y que nos va a seguir respaldando, dándole a la gente la certeza que le vamos a estar cuidando cada peso, como hicimos hasta ahora. Empleo, desarrollo, inversión, certezas, tranquilidad, oportunidad de crecimiento. El expresidente del Banco Central, Diego Labat, dijo que el próximo desafío para Uruguay es dar un salto para tener un país más barato, tanto para vivir como para producir. El próximo gobierno va a asumir con una situación notoriamente menos compleja que la que asumió el actual gobierno. El actual gobierno asumió con una economía cayendo, con un nivel de déficit bien importante, con empleo en números también, con desempleo en números importantes. Y fuimos capaces de asumir el desafío, de poner la economía en orden, a pesar de haber tenido la pandemia en el medio, de haber tenido todas las cuestiones que ustedes conocen, la guerra de Ucrania, y podría seguir aburriéndome. El Estado uruguayo tuvo que destinar 4.400 millones de dólares a cuestiones extraordinarias en este periodo. Entonces, por eso es que nos planteamos el desafío. Seguramente en el próximo periodo van a aparecer desafíos, esos desafíos los vamos a afrontar con la misma calma y la misma capacidad que hemos tenido en estos 5 años. En la UAM comienza hoy la Expo Regional de Alimentos y desde allí nos cuenta de qué se trata nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Un gusto saludarte, Rosina. Así es. Hoy y mañana de las 12 a las 16 horas la segunda Expo Regional de Alimentos, en el marco de los 300 años de Montevideo, con expositores tanto de Uruguay como de otros países, por ejemplo Brasil, Argentina, Colombia y Armenia. En ese sentido, fue la inauguración hace apenas minutos, estuvieron presentes los intendentes tanto de Montevideo como de Canelones. El intendente reiteró un anuncio que hizo semanas atrás durante el lanzamiento de esta exposición, y es que el laboratorio dermatológico del departamento está instalado aquí, muy cerquita, a las afueras de la unidad agroalimentaria metropolitana, lo que hará más fluida la relación entre ambos organismos. En este momento está haciendo uso de la palabra con otros colegas Daniel Garín, presidente justamente de la UAM, a quien escuchamos sobre las características de esta expo. Hemos puesto bastante esfuerzo en la participación de expositores, muchos de ellos pequeños emprendimientos, también de ellos muchos del interior del país. Hay 9 departamentos presentes, en un total de 60 expositores. Muchos de ellos son pequeños emprendimientos que muchas veces tienen la facilidad de producir, pero se les dificulta la comercialización. La UAM lo que está ofreciendo en la Expo es la oportunidad de que lleguen a Montevideo, tomen contacto con el gran mercado de consumo del Uruguay, y a partir de ahí muchos de estos emprendimientos, ya pasó en la edición anterior, establecen vínculos comerciales con comerciantes que ya están instalados aquí y pasan a tener presencia en el área metropolitana. ¿Cuánto va a estar esta expo? Va a funcionar en el día de hoy y de mañana, además con el agregado de la presencia importante de delegaciones del exterior. Muchísimas gracias. Karin, el objetivo principal es, por un lado, mejorar la relación entre los productores y la comercialización, tanto para reducir los costos a quien compra, como también que mejoren los beneficios del productor. Bueno, la búsqueda de tener expositores que sean productores está tratando de buscar de que el productor y el consumidor final tomen contacto, una cadena más pequeña, más corta. Esto generalmente lo que trae es abaratamiento a los consumos de los consumidores finales, y en otras ocasiones también trae mejora de ingresos a los productores. ¿Qué implicará, el anuncio del intendente del laboratorio dermatológico que aquí en las afueras de la UAM? ¿Qué implicará para la UAM? Bueno, para la UAM es una señal muy importante de la intendencia que haya optado por tener su laboratorio de bromatología al lado del parque agroalimentario. Esto es la complementación de la actividad de comercialización y logística con un dispositivo como es el laboratorio de control al lado, lo que nos va a permitir
La cercanía seguramente va a permitir la mejora del control de los alimentos, que es una actividad de rigor por parte de la Intendencia, pero tenemos pensado también algunos objetivos de fomentar el desarrollo de conocimiento, en el entendido de que esa proximidad esperemos que sea también oportunidad de que se involucre la Universidad de la República y podamos tener gente de formación de grado y de posgrado tratando de aprovechar el parque agroalimentario con una oferta de alimentos en cadena de distribución y comercialización, el laboratorio con sus dispositivos y la gente de la universidad desarrollando proyectos que generen cada vez mejoras en la calidad de los alimentos, porque además de conseguir alimentos más baratos para el consumidor, cada día tenemos que, en esa búsqueda de alimentación saludable, también conseguir que cada vez la calidad de sus alimentos sea mejor. Muy amable, gracias por estos minutos. Rosina, como decíamos, hasta mañana la segunda Expo Regional de Alimentos aquí en la UAM. Hubo un anuncio que hicieron durante la presentación. Será todos los años en el mes de mayo. Muchas gracias, Eduardo. Otros temas. El ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, aseguró que su cartera no financió el programa Vale Emprender, que lo llevaba adelante la exdiputada nacionalista Valentina Dos Santos. En ese sentido, el ex ministro y diputado por el Partido Nacional, Martín Lema, dijo que el Frente Amplio mintió sobre este asunto. Los recursos del Ministerio se utilizaron pura y exclusivamente para el programa Ruralidad del MIDES, que tiene 10 años, que es reconocido y que confiamos, y aparte tenemos todo respaldado, en la idoneidad, en el profesionalismo y en la vocación técnica de los funcionarios que trabajan en dicho programa y que llevaron adelante la ejecución de ese convenio. Hizo declaraciones públicas el presidente del Frente Amplio, hicieron también expresiones públicas legisladores del Frente Amplio, vinculando recursos del MIDES para el programa Vale Emprender, y mintieron. Ese tipo de suspicacia que querían generar, como que era un programa del Poder Ejecutivo, que se utilizaban fondos del MIDES para el programa Vale Emprender, eso es mentira. Acá se presentó un acta que tiene que ver con convenios con intendencias que se hicieron en el año 2021, que se hicieron con 12 intendencias en lo que son convenios de emprendedores rurales u otro tipo de emprendedores para poder superar la situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el diputado artiguense del Frente Amplio, Nicolás Lorenzo, dijo que el anterior ministro del MIDES, Martín Lema, avaló las acciones del programa Vale Emprender. Lorenzo dijo que si bien el MIDES no otorgó dineros, sí prestó sus instalaciones y a través de vehículos oficiales se entregaban objetos del proyecto de Dos Santos. Lo que nos asombra es el desconocimiento del Lema por parte de que el MIDES no tiene nada que ver. Pero sin embargo, los registros de las personas emprendedoras que iban a ser beneficiarias a futuro de electrodomésticos se hacía de forma pública, y lo dijo públicamente a la directora departamental del MIDES, en la oficina territorial del MIDES Artigas, oficina territorial del MIDES Bella Unión, y se hizo una recorrida por todo el departamento con vehículo del MIDES, funcionario del MIDES, que después ese tipo de mapeo que se hizo de emprendedores lo entregaba a la señora diputada del momento con la directora del MIDES del territorio de Artigas. O sea, alguna vinculación hay. Si Lema dice que no hay vinculación por el financiamiento, es verdad, el financiamiento no lo hizo, pero uno entiende qué recursos se pusieron: oficina territorial, registro por parte de funcionarios, vehículos del MIDES. Públicamente la directora departamental dice que es un proyecto Vale Emprender encabezado por la diputada Valentina Dos Santos, con el MIDES, con la Intendencia. A nosotros nos sorprende sobremanera que después de 3 años el señor Lema, que sabía que se convocó al Ministerio por otro tema que no tiene que ver con Artigas, invita, o sea, le dice el presidente de la Comisión para recibir y hablar de ese tema puntual. O sea, ¿qué hizo durante estos 3 años? ¿Por qué Lema realmente no le llamó la atención el nombre Vale Emprender con la diputada Valentina Dos Santos y con la directora departamental del MIDES? El 29% de la población votaría por el plebiscito de la Seguridad Social, esto según la última encuesta de Lucina de Percepción Ciudadana. El porcentaje cayó 9 puntos entre abril y julio de este año. La Usina de Percepción Ciudadana relevó la opinión pública vinculada a la reforma de la Seguridad Social y el plebiscito para modificar la Constitución en cuestiones previsionales. El 42% de la ciudadanía muestra algún nivel de disconformidad con la nueva Ley de Seguridad Social, mientras que el 23% dice estar de alguna manera conforme. Esto deja un saldo negativo de casi 20 puntos porcentuales.
El plebiscito a celebrarse en conjunto con las elecciones nacionales de octubre contiene 3 propuestas. La usina relevó el nivel de acuerdo con cada una de ellas. La primera es eliminar el sistema de ahorro individual y las administradoras de fondos de ahorro previsional, AFAP, en el sistema de seguridad social. Entre abril y julio creció el porcentaje de personas que dicen estar disconformes con esta medida y pasó de 30% a 38%. La segunda es equiparar la jubilación mínima al salario mínimo nacional. En este caso, las cifras muestran gran estabilidad, con altos niveles de aprobación de la propuesta tanto en abril como en julio, 77 y 80% respectivamente. Por último, en cuanto a la propuesta de que sea posible jubilarse con 60 años de edad y 30 años de servicio, las opiniones fueron muy favorables, tanto en abril como en julio de este año, con 69% en ambos casos. Sin embargo, las 3 modificaciones se votan en conjunto y entre abril y julio bajó 9 puntos porcentuales la cantidad de personas que votaría la reforma constitucional y se ubicó en 29%. Esta caída se refleja entre los votantes de la coalición multicolor, pero fundamentalmente entre los votantes del Frente Amplio. Mientras que en abril, el 61% de los votantes del Frente Amplio decían que votarían en este plebiscito, la cifra cae a 50% en julio. Hacemos una pausa breve, volvemos enseguida. Presenta Estaciones ANCAP, sponsor de los sueños olímpicos de los uruguayos. Avanzamos al siguiente bloque en MBD Noticias con 29 grados a esta hora en Montevideo. La inseguridad continúa siendo el problema más importante para los habitantes del interior y le siguen en niveles similares el desempleo y la economía. Esto según la consultora Ágora. La encuesta la realizó en distintas localidades del interior del país y se consultó sobre el interés en la política y, como decíamos, en los principales problemas. Tras la baja participación electoral en las instancias de elecciones internas, la consultora Ágora ensayó posibles respuestas para entender por qué la participación sigue descendiendo en las únicas elecciones no obligatorias de todo el ciclo electoral en Uruguay. Para ello consultó a habitantes del interior del país en una muestra de 1.796 personas, que arrojó que en todas las capitales departamentales observadas, el promedio de interés en la política nacional no llega al 35%. Sin embargo, en los municipios, se da un salto de más del 10% en el interés por la política nacional, superando el 45%. La participación en las últimas elecciones internas en todo el país fue del 35,3%, y los ciudadanos que tienen un claro interés en la política en las capitales departamentales del interior son el 34,8%, un porcentaje bastante similar. Existe también una diferencia de casi 10 puntos porcentuales entre el interés que muestran los más jóvenes de los habilitados para votar con relación al resto de grupos etarios. De algo más del 32% que tiene interés definido en los asuntos de la política nacional, el salto es casi al 42% entre los que tienen a partir de 30 años y llega hasta casi los 70 años de edad. Por último, la inseguridad sigue siendo el problema más importante para los habitantes del interior. Le siguen niveles casi idénticos entre sí el desempleo y la economía en general. Salarios bajos, precios altos, recursos insuficientes para llegar a fin de mes. Y luego también aparecen mencionados la pobreza, las drogas y la educación. En el ámbito gremial, la Asociación de Funcionarios de Lucha Antituberculosa están en preconflicto. Se movilizaron por el incumplimiento de ascensos en la escala salarial. Luego de agotar las instancias de diálogo, dicen que solicitaron una reunión en Dinatra y habrá una nueva instancia el 14 de agosto. La escala de sueldos no se condice el valor hora de la escala de 6 horas con la escala de 8 horas y extrañamente resulta ser menor el valor hora para la carga de 8 horas que para la carga de 6 horas. Los trabajadores hace 4 años que vienen realizando este reclamo a las autoridades sin obtener respuestas. Sí la tuvo un pequeño grupo de funcionarios que revisten en grados de jefatura. Nosotros como gremio entendimos agotada la vía interna, la negociación interna, y lo trasladamos al ámbito del Ministerio de Trabajo
para que medien esta situación y nosotros podamos encontrar una solución a lo que estamos reclamando. Fueron 15 los trabajadores que regularizaron su situación y que ocupan cargos de jefaturas. Son 300 los trabajadores que esperan una solución. Este tema va a ser trasladado a la Asamblea con la respuesta que hoy nos llevamos de aquí y bueno, y va a ser el gremio en su conjunto quien resuelva si se profundizan las medidas y en qué sentido se profundizan. El 14 de agosto habrá una nueva instancia de negociación. Los trabajadores esperan que para entonces se presenten las autoridades y no envíen representantes sin capacidad de resolver. El secretario general del sindicato del INAU, Carlos Salaberry, se refirió a las carencias que está atravesando el INAU. Dijo que desde el sindicato consideran que la situación institucional es grave y además, tras reunirse en diputados, criticó de qué forma se presentó públicamente el caso del fallecimiento de una adolescente en el departamento de Rivera. La modalidad que viene implementando INAU desde hace muchísimos años son variadas, pero se concentra la situación de protección en los centros de protección de 24 horas, que a su vez tienen distintas modalidades. Entonces dejamos señalado en la comisión varias situaciones, tanto en los servicios oficiales como algunos que han tomado estado público de convenios, como en modalidades de alternativa familiar, que desde nuestro punto de vista vulneran los derechos de niños y adolescentes. Y también, obviamente, abordamos algunas puntualizaciones sobre cómo tomó Estado Público la información de la situación del fallecimiento de un adolescente en Rivera, que hicimos las precisiones porque hay precisamente imprecisiones en cómo se presentó públicamente el caso, por lo menos el resumen. La ONG Labrojo lanzó una campaña para lograr espacios seguros con la niñez y la adolescencia. La campaña consiste en colocar un sticker y un afiche que dicen "Acá las niñas y los niños cuentan". La iniciativa tiene el apoyo de la Intendencia de Montevideo, la Comuna Canaria, varios organismos del Estado y empresas privadas como CUCSA y los comercios nucleados en Cambado. En nuestro país, 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años son pobres. Es una invitación a la sociedad, a la comunidad toda, a colocar un gesto amigable con las infancias y adolescencias. La campaña consiste en un sticker, "Acá los niños y las niñas cuentan", un afiche también y una página web que ofrece recursos útiles. Y lo que hacemos es una invitación a la comunidad para convertirse en espacios de cuidado y en espacios seguros para las infancias y las adolescencias. El Uruguay tiene una situación crítica y de emergencia en relación a la situación de las infancias y las adolescencias y y hay indicadores distintos indicadores que lo muestran, ¿no? La concentración de la pobreza en niños y adolescentes, aproximadamente 1 de cada 5 niños y adolescentes hasta 18 años son pobres. Las violencias, las distintas formas de violencias que los afectan, ¿no? La violencia sexual, la violencia doméstica y ahora también en los últimos tiempos las situaciones de violencia comunitaria o de violencias ligadas al narcotráfico, las famosas balas perdidas, que lo que muestran en realidad son territorios desprotegidos. Nos vamos a ir a la sede de INUMED porque la pregunta es ¿hasta cuándo va a seguir este calor? Ahora 29 grados, se viene el fin de semana, se viene la lluvia. Vamos a ver qué nos cuenta Juliana Perdomo, que está allí acompañada por gente que sabe. Adelante, Juliana. Sí, Rosina, los vuelvo a convocar porque en las últimas horas INUMED emitió un aviso a la población ante estos cambios de temperaturas. Se está hablando de tormentas puntualmente fuertes. También ya tenemos la presencia de viento y saber qué pasa en las próximas horas con estas temperaturas. Y estamos con Néstor Santayana, jefe de pronósticos. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, ¿de qué se trata este aviso y qué va a pasar a partir de la tarde de hoy? Como bien lo mencionabas, INUMED el día de ayer emitió un aviso a la población en general, ya con cierta antelación lo habíamos emitido también en forma interna a los tomadores de decisión, ya sea SECOED como el Sistema Nacional de Emergencia, de cierta forma dejando a luz lo que está sucediendo desde el día de ayer, que es el incremento del viento de componente norte,
que lo que hace es advectarnos, es decir, impulsar una masa de aire cálida y húmeda de latitudes más bajas que lo que es Brasil, Paraguay y demás hacia nosotros, y eso genera que incremente la temperatura y que tengamos estas anomalías, ¿no? En este momento tenemos 28 grados en Montevideo, 31 grados en el norte, va a seguir aumentando algún que otro grado el día de hoy. Y mañana lo que va a suceder es el ingreso de un frente frío desde el suroeste sur, Río de la Plata sobre todo, que va a generar lluvias y tormentas, va a rotar el viento y va a comenzar a descender la temperatura. Se va a notar el descenso sobre todo al sur del territorio nacional, en el norte va a demorar un poquito este sistema frontal en llegar mañana allá, por lo cual en el norte vamos a tener todavía un día con temperaturas arriba de los 27-28 grados. Acá en el sur, como mencioné, va a decrecer la temperatura. Estas lluvias y tormentas nosotros estamos advirtiendo que pueden ser puntualmente fuertes y severas. Con el ingreso del sistema frontal ya a partir de las primeras horas del día sábado y en el transcurso de la jornada, y se van a mover del sur a norte. En cuanto a los acumulados de precipitaciones, son muy bajos, puede en forma puntual asociado a tormenta que caiga registros, se generan registros moderados, pero en sí para todo lo que es el territorio nacional son muy escasas las precipitaciones, y eso preocupa también porque tanto junio como julio fueron muy deficitarios, prácticamente no ha llovido. Ya tenemos alerta en algunos departamentos, ¿hay que prestarle mayor atención al viento? Sí, no esperamos que incremente más de lo que ya está, ¿no? Hemos tenido ráfagas en el entorno de los 50, 60, 70 kilómetros en la hora, sobre todo en el litoral y noroeste, y lo que más allá de lo que mencionaba anteriormente, el incremento de la temperatura que nos genera esa componente y esa intensidad de viento, también hemos detectado que debido a los incendios que están ocurriendo en Brasil y en Paraguay y en el norte de Argentina, ese viento de componente norte está arrastrando humo o esas partículas muy pequeñas en determinado nivel de la atmósfera que no nos afecta en sí, pero sí a la visibilidad. Vamos a ver una turbiedad sobre el cielo en aquellos lugares donde no haya nubosidad, y así como el amanecer, como el atardecer puede ser un poquito más rojizo. Néstor, para finalizar con estos cambios de temperatura, ¿qué se espera para este mes de agosto? Bueno, después del ingreso del sistema frontal la temperatura va a empezar a crecer. O sea, esta semana que cerramos la temperatura fue la inversa, es decir, empezamos con una semana muy fría y fue incrementando la temperatura. Para la próxima semana va a ser a la inversa, es decir que la temperatura desde el fin de semana y en el transcurso de la semana comenzará a descender, temperatura dentro de lo que es normal para el invierno. Incluso la semana va a ser bastante inestable con varios eventos de precipitaciones dispersas en todo el territorio nacional en el transcurso de la próxima semana. Muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes. Bueno, Rosina, tenían la palabra de Néstor Santayana a propósito de lo que va a suceder con el clima a partir de esta tarde y los próximos días, así que prestar mayor atención y seguir, por supuesto, el pronóstico a través de la página de Inumets. Muchas gracias, Juliana. El Ministerio del Interior presentó las obras de remodelación de la seccional 17. En ese marco, el jefe de policía de Montevideo dijo que en esa jurisdicción de enero a julio de este año las rapiñas bajaron 42% y los hurtos 7% respecto al mismo periodo del año pasado. Forma parte de la estrategia general de la jefatura, que está enmarcada en las líneas generales del Ministerio del Interior. Nosotros estamos desarrollando desde esa época un trabajo de coordinación con otras unidades, porque aquí en esta jurisdicción no solo patrulla la Policía de Montevideo, el área de respuesta, no solo el área de investigaciones interviene, también tenemos equipos de apoyo de la Guardia Republicana que trabajan en el Marconi o en otros lugares donde se necesite, y vamos sumando fuerzas o estabilizando la cantidad de móviles que tenemos en el área dependiendo de la densidad del delito. En este caso, si comparamos el año 20, los primeros meses, o sea, estamos hablando de enero a junio, cerrado, hay una baja del delito del 52% en las rapiñas y del 23% en los hurtos. Si vamos a lo que es el año pasado, con este mismo año, la baja es del 42% en las rapiñas y en los hurtos es un 7%. En términos generales, todos los delitos sumados y comparados el año pasado con este año es un 13% en general la baja del delito en esta jurisdicción. Lo que es entiendo yo, es una buena noticia para una zona compleja con muchos barrios.
El clásico del domingo que enfrenta a Nacional con Peñarol en el Estadio Centenario genera preocupación en los trabajadores del transporte. Según Miguel Marrero, este mediodía se concretó una reunión entre representantes del Ministerio del Interior y el Sindicato del Transporte para justamente coordinar acciones a efectos de prevenir posibles actos vandálicos contra unidades y personal, como se ha registrado en la previa de espectáculos deportivos. Estamos con el tema del clásico del domingo, que eso es una gran preocupación. Los partidos de fútbol nos generan mucho problema, no por la masividad de los hinchas, sino por algunos grupos de hinchas específicos. Bueno, hoy en la reunión del Ministerio del Interior estamos justamente tratando de coordinar acciones con la policía, con policía caminera, que todo transcurra con normalidad, que la gente pueda disfrutar desde que sale de su casa hasta que regresa. Nosotros entendemos que el espectáculo deportivo incluye el fútbol, incluye el traslado, incluye el entorno de los estadios. Y bueno, el domingo tenemos una parada complicada en ese sentido, esperemos que salga bien. Hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Presentó Estaciones ANCAP, sponsor de los sueños olímpicos de los uruguayos. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con la información. Les contamos que entre octubre del 2023 y abril del 2024 llegaron a los puertos de Montevideo alrededor de 187 cruceros. Estamos hablando de Montevideo y Maldonado con 324.000 turistas a bordo que dejaron unos 17 millones de dólares al país. El desafío para la próxima temporada es seguir aumentando en la cantidad de cruceros, en la cantidad de turistas, el gasto, ver la posibilidad de brindarle nuevos servicios, mejores servicios, e incrementar la posibilidad de que tengan escala y pernocten en cada uno de los puertos. O sea, hay unos cuantos desafíos que creo que toda la industria y el sector estamos contestes de que se necesitan hacer. ¿De qué depende que puedan llegar cruceros al puerto de Piriápolis? Bueno, hay que hacer inversiones, las operadoras marítimas, las armadoras, que son las que realmente trabajan estas líneas de cruceros, necesitan determinados requerimientos que hoy el puerto de Piriápolis no lo tiene, pero bueno, estamos trabajando tanto en el puerto de Piriápolis como en Colonia para ver que se haga realidad de la llegada de cruceros que capaz que son de calado más chico, pero que realmente son muy importantes para los dos destinos. El secretario de Estado informó que en la temporada 2023-2024 Uruguay recibió a 324.000 turistas a bordo de cruceros en los puertos de Montevideo y Punta del Este. En total hicieron escala en el país 187 embarcaciones y los cruceristas realizaron gastos en el territorio nacional por unos 17 millones de dólares. La candidata a la vicepresidenta por el Frente Amplio, Carolina Cose, participó de la 5ª Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto fue en Brasil. La exintendenta dijo que aspira a que Uruguay construya una política de investigación e innovación para construir un futuro soberano y sustentable, apostando a la participación de la sociedad toda. En la década de los 90, cuando todo el mundo privatizaba los servicios públicos, las telecomunicaciones, la energía, Uruguay, en un plebiscito público, en un referéndum público, decidió no vender sus empresas públicas. Y tomamos un camino que en ese momento no tenía buena prensa, pero fue el camino que los uruguayos elegimos. Muchos años después, el haber conservado nuestras empresas públicas nos permitió tener herramientas muy potentes para hacer la transición energética a energías renovables. Nos permitió hacer la transición en toda la matriz de telecomunicaciones y hoy tenemos una potente matriz de fibra óptica al hogar, un gran sistema internacional propio que llega a Estados Unidos y le da la vuelta a los océanos propio. La candidata a la vicepresidencia de la República dijo que aspira a un Uruguay que trabaje para un futuro soberano, autónomo y sustentable. Acá se habló ayer de la participación y se hizo mucho énfasis en que en este Congreso para llegar a él hubo mucha participación.
Y yo siento que en el siglo XXI, que ojalá fuera el siglo y la era de las acciones colectivas, ojalá lo fuera. La participación es muy importante porque también como ingeniera aprendí que cuanto mejor y más tiempo de calidad se le dedica a la planificación de un proyecto, después es más fácil. No es verdad que más participación es más lentitud. Es viernes y es día de recibir a nuestro periodista especializado en noticias internacionales. Hablamos de Alejandro Gabar. Bienvenido, Ale, un gusto como siempre. Gracias, Rosina, buen mediodía y una semana, bueno, muy agitada, como todo el mundo sabe. Ayer decía yo en la edición central de MBD Noticias que no éramos muy originales, pero los temas naturalmente se imponen y son minuto a minuto porque permanentemente están cambiando las cosas. Vamos a hablar brevemente de lo que ha pasado en las últimas horas en Venezuela, pero probablemente que cuando tengamos la edición central ya van a estar pasando algunas otras cosas. Lo más inmediato que ustedes ya conocen es que los gobiernos de Uruguay y Argentina han reconocido el triunfo de Edmundo González en las elecciones. Esto lo hacen después de que el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, también hiciera lo propio en nombre de Estados Unidos. Algo que Andrés Manuel López Obrador dijo que era un exceso, hasta tanto no se tuvieran todos los elementos. ¿Por qué dijo esto López Obrador? Porque hay una tercera posición que la dejaron bien marcada ayer los presidentes Petro, Lula y López Obrador, e intentan también incorporar a esa visión al presidente chileno Gabriel Boric, algo que parece un poco más difícil, sobre todo teniendo en cuenta los enfrentamientos que han mantenido. Pero en definitiva, lo que tratan precisamente de hacer estos países es tener una mirada que sea más contemplativa y siguen insistiendo en aguardar oficiales resultados auditados por organismos internacionales. De hecho, y lo estoy leyendo, el ex canciller brasileño y asesor de Lula presente justamente en Venezuela, Celso Amorín, ha dicho que la situación necesita un poco de cautela y que la oposición venezolana debe demostrar en forma eficaz, eficiente y constatable que ganó esas elecciones para que el resto de los países lo puedan asumir. Eso tiene que ver además con una semana muy agitada donde se desarrolló la Asamblea General de la OEA, que no logró un consenso para condenar el gobierno de Venezuela. Y fíjate qué curioso lo que pasó en las últimas horas cuando, a partir de la expulsión de los diplomáticos de varios países, entre ellos Uruguay, los argentinos tienen 6 opositores asilados y se hizo cargo la embajada brasileña de la legación diplomática argentina. Plantó su bandera y entonces ahora ese espacio queda a cargo de Brasil. Lo curioso de esto es que ayer el presidente Milei emitió un comunicado de agradecimiento hablando de las fraternales e históricas relaciones entre Argentina y Brasil, después de que más temprano había insultado por elevación y en forma indirecta a Lula, a Petro, a López Obrador, tratándolos de idiotas o ignorantes, a partir de que no apoyaron y se abstuvieron en esa polémica votación de la OEA. Las denuncias hoy son de que fue asaltado el local central donde funcionaba el comando operativo de María Corina Machado, que desde ayer dijo estar en la clandestinidad. Se está organizando hoy una movilización en el coqueto barrio de Las Mercedes, en el estado Miranda, para seguir exigiendo la renuncia del gobierno de Maduro, o mejor dicho, la aceptación del triunfo de Edmundo González. La sensación que da todo esto es que estamos entrando en una especie de embudo del que vamos a ver cómo se sale realmente, porque es una situación que ya afecta a nivel continental. ¿Por qué? Porque además recordemos que hay millones de venezolanos repartidos en todo el continente. Eso en relación a Venezuela. Brevemente, y antes de despedirme, te digo también, Rosina, que otro tema que ha estado muy pero muy complejo y que parece ser muy grave es la situación que se está dando en Oriente Medio, donde Estados Unidos habla de un inminente ataque de Irán de un momento a otro. Esto a raíz de varias cosas. Sigue la guerra en el norte de Israel entre Hezbollah y las tropas.
está relacionado precisamente en el tema de la muerte del líder de Hezbollah que se dio en Beirut hace unos días, el de mayor rango en ese país, y por supuesto la muerte de Ismail Haniyeh, el líder supremo de Hamas, que fue sepultado hoy en Doha, Qatar, y que era uno de los principales negociadores de Hamas. Lo que dicen algunos analistas es que Israel ha petardeado definitivamente en los acuerdos de paz, porque justamente no solo este hombre era clave, pero también era un objetivo militar de Israel desde hace mucho tiempo. Entonces lo que se está aguardando es una escalada de tensiones y de guerra que no se sabe dónde puede terminar. Como si esto fuera poco, ayer Israel anunció la muerte del líder de las brigadas Al-Qassam, el brazo militar de Hamas, Mohamed Dief, que era otro de los grandes objetivos que se había planteado Israel, pero este hombre había muerto a mitad de julio en un ataque que se hizo en la ciudad de Khan Yunis, en el centro de la Franja de Gaza, y que recién ayer se conoció, como para dar cuenta de que una cúpula importante de los enemigos de Israel están muertos. Lo que pase ahora será clave y, ya te digo, la situación es que se aguarda un ataque que sea múltiple, no solamente por parte de Irán, sino de sus aliados en la región, los hutíes del Yemen, Hezbollah, Hamas desde dentro, y ese lamentablemente es el panorama que tenemos en Oriente Medio. Qué lástima, gracias Ale, como siempre un gusto tenerte. Hasta luego. Y nosotros hasta aquí llegamos, como siempre los invitamos a que nos acompañen en la edición central a las 18:55 y el próximo domingo que nos acompañen a las 19 horas en la edición dominical y el lunes a las 8 tempranito. Que pasen bien, hasta luego. El GIAF trasladó al laboratorio los restos hallados en el batallón 14 que serán examinados para determinar la causa de muerte y extraer el ADN que enviarán a Córdoba para contrastarlos con el Banco Genético Regional. El fiscal Percivale da detalles de la causa. Sindicato de INAU denunció ante diputados la situación de crisis grave institucional por las carencias que atraviesa el organismo. El jefe de policía de Montevideo, Mario Delía, dijo que en Casaballe y Marconi, de enero a julio de este año, las rapiñas bajaron 42% y los hurtos 7% respecto al mismo periodo del año pasado. Los puertos de Montevideo y Maldonado recibieron 187 cruceros con 324.000 turistas a bordo que dejaron unos 17 millones de dólares al país. Este mediodía se reunieron representantes del Ministerio del Interior y el Sindicato del Transporte para coordinar acciones a efectos de prevenir posibles actos vandálicos contra unidades y personal durante el Clásico del domingo. Preocupa a organizaciones sociales del oeste de Montevideo los pocos avances en política alimentaria y la creciente llegada de relatos sobre adolescentes que padecen inseguridad alimentaria. La red de ollas del Cerro trabaja en una propuesta para universalizar la alimentación en la educación secundaria que presentarán a las autoridades.